¿Cuál es el papel de Irán? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es el actor más complejo y probablemente el más peligroso? Es justo en Irán donde esta guerra puede realmente escalar y realmente estallar. ¿Por qué? Bueno, porque es curioso, en las guerras finalmente los que participan siempre tienen objetivos y esos objetivos, siempre lo digo, las guerras son para robar. Los objetivos son quedarte con recursos, quedarte con territorios, quedarte con posiciones geopolíticamente estratégicas. Pero en el caso del actual régimen de Irán, la República Islámica de Irán, el objetivo que tienen es destruir. No quieren quitarle algo a Israel, no quieren quitarle algo a otro país, no quieren un territorio, no quieren un recurso, quieren matar. Es muy difícil meterte en una guerra contra alguien cuyo objetivo es, de hecho, matar. Llana y directamente, sin ninguna otra cosa. Vamos a tratar de entender entonces a Irán y como siempre hay que echarnos un clavado en la historia porque hablamos de un país que existe desde el año 800 antes de Cristo. Es decir, lo primero que tienes que ubicar es que Irán no es otra cosa más que el imperio persa. Y entonces sigamos con las aclaraciones. Los iraníes no son árabes, son persas. Son musulmanes, pero son musulmanes chiitas. Todo esto lo vamos a ir comprendiendo. Pero bueno, básicamente hay dos grandes ramas en el Islam. Casi el 85% de los musulmanes son sunitas, pero hay un 15-14% de musulmanes que practican un Islam diferente, los chiitas, y casi todos ellos están en el actual Irán. Y son dos corrientes del Islam enemigas entre sí desde hace 1400 años, lo cual hace que aunque todos sean musulmanes, todos sean enemigos, porque unos son sunitas y otros son chiitas. Pero está el tema, insisto, de la nación. Porque de pronto, y es muy importante también esta corrección, usamos la palabra árabe y la palabra musulmán como si fueran sinónimos y no lo son. Vamos a empezar por las aclaraciones pertinentes. Árabe es un pueblo que habla una lengua, el árabe. Los persas son un pueblo que hablan una lengua, el farsi. Musulmán es una religión, es completamente diferente, ¿sí? No todos los árabes son musulmanes. Hay árabes cristianos, hay árabes judíos. No todos los musulmanes son árabes. En el mundo hoy hay 1.500 millones de musulmanes. 1.200 millones de ellos no son árabes. Los bereberes de África son musulmanes, pero no son árabes. Todos los pueblos turcos, túrquicos, turcómanos, no son árabes, son musulmanes. Los persas no son árabes, son musulmanes. El país musulmán más grande del mundo, Indonesia, 220 millones de musulmanes que no son árabes, son indonesios y así. Vámonos al año 800 antes de Cristo, porque en serio Irán no es otra cosa más que la continuación del imperio persa, con un detalle bien interesante. El imperio persa existió de manera continuada desde el año 800 antes de Cristo hasta el año 1979, cuando el actual régimen iraní derrocó al último Shah de Persia, al último emperador de Persia, y se estableció la República Islámica de Irán. Bueno, con todo esto vamos a entender a Irán, al Islam y al Medio Oriente, y lo primero, como siempre, es meternos en el mapa solo para que ubiques el imperio persa, este imperio contra el que invadió Alejandro Magno, este imperio persa que viene desde lo que hoy sería la frontera con China, todo lo que hoy es Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, abarcando lo que hoy es Pakistán, Afganistán, Irán, todo el Medio Oriente, y llegaron hasta Grecia y hasta Egipto. El imperio persa entre el siglo séptimo y el siglo cuarto antes de Cristo fue el imperio persa en su momento de máxima expansión, el imperio aqueménida, el que sale en las películas, de aquí era emperador Ciro el Grande, de aquí era emperador Jerjes, el que se pelea contra los espartanos y todo lo demás, ¿no? Ojo, hay una cosa bien importante que comprender. Persia es un imperio muy complejo porque tenemos, por ejemplo, si vemos toda Eurasia, hemos hablado mucho de Eurasia en el video de Tercera Guerra Mundial, que no te puedes perder, esta gran masa eurasiática que de un lado tiene China y del otro lado tiene a Roma. China y Roma son dos grandes imperios que tienen que ver con que los seres humanos se hacen sedentarios y se dedican a la agricultura. Pero en todo el centro de Asia, donde está la meseta de Irán, que es justo, bueno, pues está el Indostán, está el Asia Central, está el Mar Negro, está el Mar Caspio, la meseta de Irán y todo el Asia Central es una zona de estepas desérticas donde no se desarrolla agricultura porque no hay condiciones para ello y entonces no hay grandes ciudades porque no hay una gran sedentarización. Lo que hay son comerciantes nómadas, jinetes nómadas, pastores nómadas, es decir,
es una zona de nómadas. Entonces, son muchas tribus nómadas coexistiendo en este espacio. Hay persas, hay medos, hay turcos, hay kazajos, hay uzbecos, hay armenos, hay azerís, hay cualquier cantidad de pueblos a los que no los une nada, étnicamente hablando, racialmente hablando. Lo único que eventualmente los va a unir es el Islam. Y lo único que realmente los va a unir es que todos se van a convertir a este Islam minoritario, que es el Islam chiita. Otra cosa que es muy importante considerar de Persia, de la meseta de Irán, es su ubicación geográfica. En el video de Tercera Guerra Mundial hablamos de cómo el objetivo es dominar el centro de Eurasia, el corazón de la Tierra, y la meseta de Irán pues no es otra cosa más que una de tantas entradas a Eurasia. Bueno, todo para que lo tengamos claro. Y entonces decíamos, tenemos estos dos grandes extremos de Eurasia, Roma y China, con estas condiciones que permiten la agricultura, y en medio Persia. Persia, que siempre va a ser un imperio de jinetes seminómadas, un imperio muy inestable. Por eso siempre ha requerido de emperadores muy fuertes, por eso siempre ha sido un lugar con gobiernos muy tiránicos, muy impositivos, porque es un imperio muy inestable. Bueno, a ver, vamos a dar un súper brinco. Cuando hablamos de Persia, estamos hablando, insisto, desde el año 800 a.C., el imperio aqueménida. Para el siglo VI a.C. es cuando tenemos a Ciro el Grande, rey de los persas, aquel que libera a los judíos del cautiverio en Babilonia. Este es el imperio persa que será invadido y conquistado por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Después se va a llamar Imperio Seleucida. Siguen siendo persas, pero ahora gobernados por griegos. Después de Alejandro Magno, los griegos van a dominar muchos imperios en esta zona del mundo por casi 300 años. Entonces tendremos un imperio persa gobernado por griegos, que es el Imperio Seleucida. Y a partir de ahí vamos a ir viendo diferentes dinastías, a veces persas, a veces turcas, a veces afganas, dominando el imperio persa. Y llegamos a un momento fundamental. En el año 632 muere el profeta Muhammad, Mahoma en español, mal dicho Mahoma, por cierto, es Muhammad, es el nombre del profeta. Pero bueno, muere el profeta Muhammad en el año 632. Y cuando muere había logrado algo fundamental, que fue unificar a todos los árabes de la península árabe en el Islam. Antes de eso tenían todo tipo de cultos paganos y animistas, y algunos eran cristianos, y algunos maseístas, y algunos judíos. El profeta Muhammad los une a todos en el Islam. Muhammad muere en el año 632 y los árabes, unidos por la religión, comienzan una etapa de expansión y conquista que los lleva a conquistar en 80 años un mundo que va desde la frontera de España con Francia en los Pirineos, todo el norte de África, toda la península árabe, el Medio Oriente, todo lo que hoy es Persia y el Asia Central. Todo esto dominan los musulmanes. Entonces, para el año 700, digamos, lo que caracteriza a toda esta franja del mundo es que todos se han convertido al Islam. Y ahí está Persia. Ahora tenemos a persas musulmanes, ¿ok? Toda esta zona del mundo fue musulmana a partir de este momento y se van a ir mezclando diferentes pueblos. El Islam surge y nace entre los árabes. Los árabes son exclusivos de la península arábiga. Conforme los árabes empiezan a conquistar gran parte del mundo, van a llegar hasta lo que hoy es Marruecos y van a llegar hasta lo que hoy es Irán. Se van a ir mezclando con otros pueblos. Entonces el árabe, 100% árabe y puro, es de la península. En Egipto, en Libia, en Siria, en Irak, en Marruecos, en Túnez, en Argelia, hay árabes mestizos, árabes mezclados con otros pueblos. Luego también estamos hablando de los pueblos túrquicos o turcos. Dato curioso, los turcos no son originarios de Turquía. Turquía se llama así porque ahí terminaron llegando los turcos. Los turcos son parientes de los mongoles. Los turcos vienen del Asia Central y a partir del año 990 invadieron el imperio persa y llegaron hasta el Medio Oriente y eventualmente formaron el imperio otomano. Solo para que entendamos que de pronto ya tenemos a árabes, persas y turcos, pueblos distintos, con lenguas distintas, unidos todos por el Islam, ¿sí? Para el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, después de las invasiones mongolas y todo lo demás, va a haber tres grandes imperios del Islam en toda esta franja musulmana. El Imperio Otomano, el más conocido por todos nosotros, ¿no? El Imperio Otomano, que abarcaba parte de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, la península árabe, y que hace frontera con el Imperio Persa, que en este momento se llama Imperio Safávida. Safávida es la dinastía que gobierna, la dinastía turca que gobierna el Imperio Persa. Y luego está lo que hoy conocemos como la India,
Siempre nos han dicho que los ingleses conquistaron la India. Eso es mentira. La India es un país que nace en 1948. Los ingleses conquistaron el Imperio Mogol. ¿Sí? Entonces, es el Imperio Mogol en la India, otro imperio de musulmanes dominado por turcos. Entonces tenemos tres grandes imperios musulmanes, el otomano, el safávida y el gran mogol, con dinastías turcas dominando pues esto, todo el mundo del Islam, entre el siglo XV y el siglo XIX. Pero, a ver, ojo, el mundo del Islam hasta el siglo XIX, junto a China, eran las grandes potencias mundiales, eran los imperios más ricos del mundo. Es donde se producía entre los imperios del Islam y China más del 50% de la riqueza del planeta. Sin embargo, en Europa hubo una revolución industrial y en el resto del mundo no. Y eso hizo que a partir del siglo XVIII y XIX sea Europa, encabezada por los ingleses, por Gran Bretaña, quienes empiezan la gran conquista del mundo. Y aquí viene un problemón con los ingleses, ¿no? Porque los ingleses están ahí en su islita, pero empiezan a conquistar todo el mundo. Los ingleses le dan la vuelta a África, pero también por el Mediterráneo, se meten por el canal de Suez. Los ingleses van a acabar haciendo un imperio que domina la mitad de África, el Indostán, parte del sureste asiático, Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, lo más importante del imperio británico es comprender que en este mapa queda muy claro, ¿no? Tienes Inglaterra. Inglaterra quiere llegar a la India, el Indostán, el imperio mogol, es la joya de la corona británica, toda su riqueza está ahí. Entonces le tienen que dar la vuelta a África para llegar a la India. Como le tienen que dar la vuelta a África, pues ya de paso la van conquistando en el camino para poder ir asegurando las costas hasta llegar a la India. Darle la vuelta a África es muy complejo. Por eso los ingleses van a conquistar Egipto, al imperio otomano, y desde antes de que construyan el canal de Suez, pero ya después, desde el siglo XIX con el canal de Suez, hacen otra ruta que es precisamente, en lugar de darle la vuelta a África, pues es entrar por Gibraltar, que se la roban a los españoles, pasar por Malta, que se la roban a los caballeros de San Juan, pasar por Chipre, que se lo roban al Imperio Otomano, sí, eran ladrones los ingleses, llegar por Egipto, que también se lo robaron al Imperio Otomano, atraviesas por el Canal de Suez, por el Mar Rojo y llegas a la India. Pero esto nos lleva a que los intereses del Imperio Británico poco a poco van a ir rodeando a los persas, que es todo a lo que quería llegar, como los ingleses van a acabar rodeando a los persas. A ver, aquí tenemos un mapa de cómo se vería Persia, que es lo que vemos aquí en morado, Persia, el gran imperio persa en 1750 y el resto del mundo musulmán. Tenemos un imperio otomano gigantesco que abarca 3 continentes, el norte de África, el este de Europa y el Medio Oriente, que es Asia. Aquí tenemos el imperio otomano. Y luego acá en verde la India, pues el imperio mogol. Y aquí en medio, en morado, el imperio persa. Pero ¿qué pasa? Para 1750, los ingleses ya están en Egipto, aunque sea de los otomanos. Los ingleses ya están en Chipre, aunque sea de los otomanos. Los ingleses llegan a la India. Entonces, claro, los ingleses tienen intereses en el imperio otomano, los ingleses tienen intereses en la India, los ingleses empiezan a dominar la península árabe, y ahí en medio de todo eso está Persia. Entonces, ese imperio persa, pues se empieza a entrometer en los intereses de los ingleses. En este mapa vemos de manera muy clara la ruta británica al Indostán a través del Mediterráneo y el canal de Suez. Con esto queda muy claro, ¿no? Salen de Londres, entran por Gibraltar, atraviesan el Mediterráneo, canal de Suez y llegan hasta Mumbai, en la India. Entonces va de nuevo. Acá en el Imperio Otomano tienen intereses y posesiones los británicos. Acá en la India tienen intereses y posesiones los británicos. Y en medio está Persia. Los británicos también la quieren. ¿Qué quiere un hombre con poder? Más poder. ¿Qué quiere un imperio con poder? Pues más poder. ¿Qué quiere un imperio con dominios y territorios? Pues más dominios y más territorios. Pero además, Persia o Irán es una de las puertas para entrar al centro de Asia, conocido por los geopolitólogos como el corazón de la Tierra, detalle que puedes ver en el video de Tercera Guerra Mundial. Es decir, que los ingleses, generando su imperio, pues cada vez se encuentran más con el hecho de que Persia les estorba. ¿Sí? Este sería un mapa de cómo se ve el mundo musulmán a inicios del siglo XIX. Ojo con esto. A mediados del siglo XVIII, el imperio persa es enorme, es todo esto que vemos en morado, abarca incluso costas de Arabia. Si vemos ese mismo imperio, 60 años después, es un imperio mucho más chiquito. ¿Sí? El imperio otomano también, y están surgiendo muchos reinitos, sultanatos, emiratos, principados.
¿Qué está pasando ahí? Los ingleses, porque los ingleses son los amos y señores de divide y vencerás. Entonces vamos a ver a los ingleses convenciendo a diferentes pueblos túrquicos, persas y árabes, convenciéndolos de que no pueden vivir juntos turcos, persas y árabes y de que no pueden vivir juntos chiitas y sunitas. Entonces vamos a ir viendo a los ingleses haciendo esto de, tú eres príncipe de este territorio, tú de este, pues le vendo armas a los dos, firmo pactos con los dos, los enemisto a los dos, se rompan la madre los dos, yo me quedo con los dos. Sí, le hicieron el trabajo a los británicos todo el siglo XIX. Entonces vemos cómo cada vez hay más reinitos caóticos, débiles y frágiles que acaban dependiendo de los ingleses y el imperio persa va reduciendo su tamaño. Este es un mapa del imperio británico con sus rutas comerciales. Aquí queda más claro lo que estamos diciendo. Ya para el siglo XIX esta es la situación. Como Inglaterra sale, pues justo desde Inglaterra, y por un lado le dan la vuelta a África, por el otro lado atraviesan por el Mediterráneo y Suez. Están rodeando África por el norte y por el sur. Por eso es que los ingleses van dominando toda la parte oriental de África. Llega un momento en que los ingleses dominan todo, desde el Mediterráneo hasta la Antártida, es decir, desde Egipto hasta Sudáfrica. Todo esto lo dominan los ingleses, que además dominan el Canal de Suez y el Mar Rojo, que además dominan lo que hoy es Kuwait, el Emirato de Kuwait, y todo lo que son los Emiratos Árabes Unidos y Omán y Yemen, todo lo dominan los británicos, que ojo, desde 1840 los británicos sacan petróleo de Kuwait, que entonces era Imperio Otomano. Y desde entonces hasta hoy se enfrentan a lo mismo. Ese petróleo hay que embarcarlo y hay que sacarlo por el Golfo Pérsico, por el estrecho de Hormuz, que aquí es donde Irán puede destruir el comercio del petróleo, y los ingleses van a dominar toda la vuelta de la península árabe para asegurar sus rutas comerciales, y además tienen la India. Entonces en este mapa está muy claro, los ingleses están aquí, los ingleses están aquí, los ingleses están aquí, y Persia está en medio. Persia cada vez le hace más ruido a los ingleses. ¿Qué necesitamos? Pues eventualmente acabar con Persia, por supuesto. En el siglo XIX más o menos así se vería el mapa de Asia. Tienes el Imperio Ruso en su momento de máxima expansión, que ubica toda el Asia Central. Tenemos el Imperio Chino, la dinastía Qing, en su momento de máxima expansión, que llegan hasta el Asia Central, y el Imperio Británico, ¿no? El Raj británico, el Indostán de la India, que abarca lo que hoy es Pakistán, la India, Bután, Nepal, Bangladesh, etcétera, ¿no? Y aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? Y aquí está el Emirato de Afganistán, más chiquito que lo que hoy es Afganistán. Aquí tenemos al Imperio Ruso. Aquí tenemos la India británica. Aquí tenemos al Imperio Persa y aquí tenemos Afganistán. ¿Qué pasa? Los rusos quieren llegar al mar. Los rusos, por más grande que veas a Rusia en el mapa, se enfrentan a este problema hasta el día de hoy. No tienen salidas al mar. En el año 1700 le arrebataron a los suecos lo que hoy es San Petersburgo, su primer salidita a un mar que está congelado parte del año. En 1783 le arrebataron Crimea a los otomanos, con lo cual salen al Mar Negro, que está encerrado por los otomanos. Eventualmente llegaron al Mar Caspio solo para descubrir que el Mar Caspio no llega a ningún lado, es un mar cerrado, como lo vemos acá. Entonces de pronto los rusos están desesperados por llegar al Mediterráneo, lo cual es muy difícil porque es competir con Europa. Todos los rusos van a buscar cómo llegar al Océano Índico. Claro, si tú ves Moscú en el mapa, claro, el Imperio Ruso llega hasta acá. Los rusos tienen frontera en Afganistán. Los rusos solamente quieren, pues, seguir, ¿no? Conquistar un cachito aquí de Persia o de Afganistán o de la India británica para llegar al Océano Índico. Pero los ingleses que están en la India, ellos quieren conquistar también el Asia Central porque está llena de minas de diamantes y diferentes joyas y piedras preciosas. Eso va a generar que aquí, en el Asia Central, entre Persia y Afganistán, hay un eterno estado de guerra entre Rusia e Inglaterra. Muy curioso el mundo porque en Europa Rusia y Inglaterra son aliados, pero en Asia son enemigos. Como no se quieren pelear en Asia porque son aliados en Europa, hacen lo que se hace desde entonces, las que hoy se llaman guerras proxy. Rusia e Inglaterra se pelean a través de sus idiotas útiles. En este caso, en el mundo de hoy, los idiotas útiles son, lo voy a decir con todo respeto, pero es así, Volodymyr Zelensky y los ucranianos haciéndole todo el trabajo sucio a las mafias de este mundo. Los idiotas útiles de este momento de la historia son los persas y los afganos, porque vamos a ver a persas y afganos del lado de los rusos peleándose contra persas y afganos que están del lado de los británicos. Y así es como poco a poco Rusia e Inglaterra deciden que tienen que repartirse el imperio persa.
Entonces se dividen en zonas de influencia y es bueno, a ver, Inglaterra, tú invade el sur de Persia, yo invado el norte de Persia, nos lo dividimos, llegamos a un acuerdo. Esto es bien europeo. Tú y yo nos queremos romper la madre. Oye, ¿qué tal que en lugar de rompernos la madre nos repartimos lo que no es nuestro? Eso es un clásico europeo. Mira, nos repartimos islas del Caribe, nos repartimos colonias en el sureste asiático, nos repartimos territorios africanos, nos repartimos Persia, nos repartimos Polonia. Entonces, así se evitaron muchas guerras europeas. Nos repartimos lo que no es nuestro y llegamos a estar en paz. Y entonces, eventualmente, los rusos y los británicos se repartieron el imperio persa. Otra vez, ¿no? Aquí el imperio británico, solo para que dimensionemos, ¿no? Todo esto es británico, todo esto es británico, y aquí está Persia en medio. Persia le estorba mucho a los británicos, ni modo, así es la vida, pobres persas. Los geopolitólogos de la época le llamaron a todo esto, a toda esta dinámica entre Rusia el Reino Unido, le llamaron el Gran Juego. Y a esta zona del Asia Central le llamaron la zona del Gran Juego. Por esto que comentábamos, ¿no? Es Inglaterra y Rusia, que en Europa son muy buenos aliados, porque Inglaterra se está industrializando y requiere cada vez más recursos naturales, y es Rusia quien abastece a Inglaterra de recursos naturales, con lo cual la revolución industrial de Inglaterra no se podría dar sin Rusia. Y Rusia está comenzando su industrialización gracias al dinero que gana de venderle recursos naturales a Inglaterra. Es fundamental para ellos llevarse bien, porque además los dos son más o menos enemigos de Alemania y pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo y demás. Inglaterra y Rusia tienen muchas razones para llevarse bien en Europa, pero tienen muchas razones para llevarse mal en Asia porque se quieren repartir Afganistán, se quieren repartir Persia y porque al final los dos aspiran al mismo territorio, ¿no? Entonces, por eso es un gran juego, es cómo le hacemos para estar en guerra aquí a través de nuestros idiotas útiles, pero no estar en guerra en Europa. Y bueno, y así se van a echar de 1815, que terminan las guerras napoleónicas, hasta 1907, prácticamente 90 años. 90 años en los que Rusia e Inglaterra estuvieron peleándose por Persia y por Afganistán. Hoy en día se dice mucho que los rusos estuvieron 10 años en Afganistán y no lograron nunca conquistarlo, entre el 79 y el 89. Hoy ya también se habla de que los gringos estuvieron 20 años en Afganistán sin lograr controlarlo, del 2001 al 2021. Poco se nos cuenta de que los ingleses estuvieron 80 años en Afganistán sin lograr controlarlo, de 1815 a 1907. Pero bueno, derivado de todo esto, se reparte en el imperio persa. Se llega al pacto ruso-británico de 1907. Aquí en este mapa vemos en verde el imperio persa y aquí tenemos una línea roja que nos marca el territorio que está a disposición de Rusia. Digo, cada uno tendrá que ver cómo se pelea con Persia. El acuerdo entre ingleses y británicos es: yo me quedo este cacho, tú te quedas este cacho, cada quien ve cómo se lo arrebata a los persas, pero tú y yo no nos vamos a pelear entre nosotros. Entonces el acuerdo es, bueno, pues Rusia tiene derecho a invadir el norte del imperio persa e Inglaterra tiene derecho a invadir el sureste del imperio persa. Nadie le preguntó sobre esto a los persas, por supuesto, pero bueno, desde 1907 este es el acuerdo entre rusos y británicos. Y bueno, vamos a hablar entonces, ya vamos a ubicarnos en el siglo XX para llegar al actual Irán. Va a surgir la última gran dinastía imperial de Irán. A ver, ojo, Irán, este país al que los griegos le llamaban Persia, para que no nos confundamos. Persia e Irán son lo mismo. Persia e Irán son lo mismo. Irán significa tierra de arios, los persas son esos arios. Persia es como le llamaban los griegos. El país en general siempre se identificó como Irán, ¿sí? Tierra de arios. Bueno, tuvo muchas dinastías, algunas persas, algunas turcas, algunas griegas. En el siglo XX aparece la última gran dinastía, la dinastía de los Pahlavi, que va a gobernar Irán de 1925 a 1979. Fueron únicamente dos monarcas, padre e hijo, y todo empezó con un golpe de Estado. Este golpe de Estado lo da un oficial del ejército persa, plebeyo, que jamás en su vida hubiera podido ser emperador, pero bueno, Reza Savad Kohi, que nació en el año 1878, hijo de un oficial del ejército persa, fue haciendo carrera en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que ojo, aunque Persia no entró, bueno, Irán no entró a la Primera Guerra Mundial, sí hubo mucho caos porque hubo intentos tanto de Alemania como de Rusia de invadir Irán. Y entonces me encanta porque como Inglaterra y Rusia quieren invadir Irán, entonces Inglaterra pues va a Irán para que no sea invadido ni por Alemania ni por Rusia,
y luego se lo queda Inglaterra, porque pues así son los ingleses, ¿no? La Primera Guerra Mundial generó un caos brutal y Reza Sabah Khoji fue pues de los militares que destacaron tratando de volver al orden, ¿no? Y finalmente termina la Primera Guerra Mundial en 1918 e Inglaterra, a ver, ojo, Irán no le entró a la guerra de ningún bando, se declaró neutral, no era enemigo de Inglaterra, ni de Alemania, ni de Rusia, fue invadido por todos. Inglaterra invadió Irán para sacar de ahí a los rusos y a los alemanes y se quedó. Luego le critican mucho a los soviéticos que hacen eso en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo sacan a los nazis de todos lados, pero ellos se quedan. Bueno, pues los ingleses hicieron lo mismo con Persia. Y entonces, de pronto, pues siguiendo además esto del pacto ruso-británico, pues tienes a los ingleses tratando de dominar el sur de Persia y ahora a los rusos en su formato bolcheviques, es decir, ya los revolucionarios comunistas tratando de dominar el norte. Es decir, que tras la Primera Guerra Mundial, Persia está invadida por dos países, Rusia al norte, Inglaterra al sur, y aquí es donde va a destacar Reza Sabah Khoji, que finalmente va a dar un golpe de Estado, y en 1925, bueno, en 1921 da el golpe de Estado, toma el poder durante 4 años, pues simplemente como poder provisional, hasta que en 1925 la Asamblea iraní le dio a Reza Pahlavi el título de Shah. Shah, que en lengua farsi o persa significa rey. Shahanshah, rey de reyes, emperador, que fue el título que eventualmente se dieron, Shahanshah. Bueno, entonces a partir de 1925, Reza Shah es su título va a ser precisamente ese Shah de Irán, ¿sí? El Shah o emperador de Irán a partir de 1925. Se enfrenta a un reto monumental, tiene que modernizar el país, tiene que modernizar su gobierno, quiere hacer vías telegráficas y telefónicas, quiere hacer vías férreas, pero al mismo tiempo tiene que estar lidiando contra bolcheviques al norte y británicos al sur. En teoría ninguno de ellos es su enemigo, pero tiene que estar luchando contra todos todo el tiempo. Este hombre va a tratar de modernizar Irán, va a establecer relaciones con la recién naciente Turquía, que cae el Imperio Otomano tras 500 años de existencia y en 1923 es sustituido por la actual Turquía, que es una república. En fin, va a establecer relaciones con Turquía, va a hacer vías férreas al Mar Caspio, va a establecer el primer banco central, hace una serie de concesiones petroleras, crea universidades al estilo occidental, establece leyes para la emancipación de la mujer, lo cual, por cierto, en el Islam es muy importante. Es un gran modernizador. El problema es la modernidad no es ni buena ni mala, es algo. Y en una zona de jinetes nómadas, la modernidad de hecho es vista como algo terrible. Porque, a ver, los jinetes nómadas viven de tradiciones milenarias. La modernidad destruye todas las tradiciones. Y todas las tradiciones milenarias del imperio persa pues, se han hecho musulmanas, religiosas. Tienes una élite militar que domina Irán, pero tienes una élite religiosa que también domina Irán. Esta élite religiosa son los ayatolas, como los tenemos hoy, ¿no? El ayatollah Jamenei, que es el líder supremo. ¿Quiénes son los ayatolas? Pero importante, ayatola es el nombre que tienen los máximos teólogos clérigos del Islam chiita. ¿Qué es el Islam chiita? Bueno, Muhammad murió en el año 632 y se nombró a un sucesor, califa. La palabra califa significa sucesor. Entonces, el sucesor del profeta es el califa. Y a partir de ahí es una división política. Cuando muere Muhammad, unos dicen hay que elegir como califa a su suegro, a Abu Bakr. Y otros dicen no, a su sobrino, Ali, Ali ibn Abu Talib. Gana el suegro Abu Bakr. Cuando muere Abu Bakr, hay que nombrar al siguiente califa. Y muchos dicen el otro suegro, porque tuvo 9 esposas, otro suegro de Muhammad, Usman. Y otros dicen no, su sobrino Ali ibn Abu Talib. Y gana Usman. Siguiente, otro suegro del profeta, Omar. Y otros dicen no, su sobrino, Ali ibn Abu Talib. Y otra vez no gana. Ya después de 4 intentos, eligieron a Ali. Pero todo esto fue generando una ruptura dentro del Islam entre los seguidores de Ali, sobrino del profeta Muhammad, que quieren hacer una dinastía de la familia del profeta, y los que no, los que quieren que cada vez que muera el califa vayan a elegir al siguiente. Es un tema absolutamente político, pero eso fragmentó al Islam desde el siglo VIII de la era cristiana. El Islam se divide en la mayoría, el 85%, los más ortodoxos que siguen el Islam árabe, como le fue revelado al profeta Muhammad,
Y los chiitas, los seguidores de Ali, que van a hacer un islam más místico, no hay muchas diferencias al principio, pero se las van inventando. En el islam tradicional que todos conocemos, en el islam sunita, por ejemplo, no hay sacerdotes, no hay clérigos, no hay ministros de culto, no hay nada parecido a un papa ni nada de eso. Pero en el islam chiita, el que se practica en Irán, ahí sí hay sacerdotes, hay clérigos, hay una estructura clerical, hay un ayatollah supremo, que sería el equivalente al papa, es decir, sí hay, y esperan, tienen una espera mesiánica, así como los cristianos esperan la segunda llegada de Cristo y así como los judíos esperan al Mesías, los musulmanes chiitas esperan el regreso del imam oculto, que es como su gran líder místico. Bueno, todo esto para que entendamos que el Islam de Persia es diferente al resto del Islam. Y en este Islam de Persia tienes a la figura de los ayatolas, que son los clérigos teólogos, que son los grandes guardianes de las tradiciones. Y dado que lo único que ha unido a todas las tribus que coexisten en Irán es la religión, pues son poderosísimos y son los que resguardan el orden social justo porque resguardan la tradición. Entonces, mientras el Shah está modernizando el país, pues la élite religiosa y sus seguidores, ¿no?, con los ayatolas, se niegan a esta modernización. En fin, para 1930 el gobierno de este Shah, Mohammad Reza Shah, se hace un poco más totalitario, más intolerante y se dedica a perseguir y encarcelar opositores. El problema es que los principales opositores del gobierno son estos clérigos, los ayatolas. Es decir, que vas a ver a un gobierno militar persiguiendo sacerdotes, básicamente. Eso hizo muy populares a los ayatolas, a los, digamos, clérigos, y muy impopular a los militares, ¿no? En este Irán coexistían docenas de pueblos. Y el Shah va a tener una muy mala idea. El Shah le va a cambiar el nombre al país, va a dejar de ser Persia, como le llamaban todos, y oficialmente va a decir, señores, el país se llama Irán. ¿Por qué? Porque si el país se llama Persia, Persia es un país que solo incluye a los persas. Pero resulta que en Irán solo el 50% de la población es persa, los demás son otros pueblos. Irán, tierra de arios, puede incluir a diferentes pueblos arios. Total que el Shah decide, el Shah no es muy religioso, el Shah no es un buen musulmán, el Shah tiene estas ideas de separar religión y Estado y de hacer un Estado laico y demás. Y entonces el Shah dice, la nueva identidad de Irán no debe ser musulmanes. Antes de ser musulmanes siempre fuimos el imperio persa. Y se empieza a vestir como monarca persa de 2000 años antes y se pone la corona de Ciro el Grande y la espada de Darío y hace rituales muy persas. Es decir, que se va metiendo cada vez en más problemas con la élite religiosa. Entonces no le va muy bien. Para 1937, siguiendo su idea de modernizar el país, tiene una buena idea. Dice, vamos a traer ingenieros y técnicos de Europa. ¿Cuál fue la mala idea? Bueno, pues que el Shah de Irán trajo técnicos e ingenieros alemanes y austriacos, cuando Alemania y Austria están dominadas por los nazis. Es decir, que el Shah de Irán se hizo, sí, aliado de los nazis. Para 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Alemania es de hecho el principal socio comercial de Persia. Antes era Gran Bretaña, eso a los ingleses no les va a gustar. Y entonces ahora la Segunda Guerra Mundial es mundial por muchas cosas. Involucra a toda Europa, involucra colonias en África, involucra el Indostán británico y va a involucrar a Persia, porque los ingleses van a obligar al Shah a abdicar. Les parece que es peligrosísimo que el emperador persa sea, no sé si pro-nazi, pero sí aliado de la Alemania nazi. Y ojo, hoy en día siempre nos van a vender la idea. Ojo con esto que te voy a decir. Hoy en día siempre te van a querer vender la idea de que el objetivo de la Segunda Guerra Mundial era acabar con los nazis porque los nazis eran malvados. Perdón, los comunistas estalinistas que acabaron con los nazis son tan malvados como los nazis y ellos siguen existiendo. Y Winston Churchill es tan cabrón como los nazis y como Hitler y pues, Inglaterra sigue existiendo. Hoy en día, porque siempre se trata de falsificar la historia para manosearte la mente y manipularte, siempre se te va a decir que era una lucha del bien contra el mal. Peleábamos contra los nazis porque eran malvados. Eso nunca es así. Las guerras son para robar. Los ingleses pelean contra los nazis por intereses económicos comerciales. Te van a decir que es porque son malvados. Solo quiero que reflexiones una cosa. Se supone que las guerras mundiales
Primera y Segunda, las ganaron los buenos, que derrotaron a los malos, porque como nos dijeron desde la primaria, los buenos siempre ganan. Y luego nos podemos hacer preguntas como, ¿cómo estaría el mundo si hubieran ganado los nazis? Te doy la respuesta, estaría justo tan jodido como está ahorita. El mundo en el que vivimos hoy es el mundo que construyeron los ganadores de la guerra, es decir, los buenos. Es decir, los buenos construyeron esta mierda. Los buenos no son buenos. En las guerras no hay buenos ni malos. Hay cabrones contra desgraciados. Eso es lo que hay en las guerras. Ladrones contra ladrones. Lo voy a decir en elegante alemán. Hijos de puta contra hijos de la chingada. Esos son los que pelean en las guerras y que nunca se nos olvide. Total que entonces, pues nada, que no se nos olvide también que la Alemania nazi invade la Unión Soviética y es entonces cuando soviéticos y británicos le pidieron primero al Shah de Irán que expulsara a todos los alemanes que estaban en su país. Él se sintió muy soberano y dijo, nadie me va a decir qué hacer en mi país, se negó y entonces, una vez más, Inglaterra y Rusia invadieron Irán, es decir, Persia. Obligaron al Shah a abdicar y el Shah abdicó en su hijo Muhammad Reza Pahlavi en 1941. Es decir, que el primer Shah de Irán lo fue del 21 al 41. Bueno, del 25 cuando lo nombran al 41. El primer Shah se va exiliado a la isla de Mauricio, luego en Sudáfrica, donde va a morir en 1944, y Muhammad Reza Pahlavi se va a convertir en el nuevo Shah de Irán. Todo esto tiene mucha relación otra vez con el video que no te puedes perder de Tercera Guerra Mundial, donde se habla de la zona del gran juego, del corazón de la Tierra, el centro de Eurasia, que es lo que todas las potencias quieren dominar, siguiendo esta máxima que hemos comentado ya de John Hartford Mackinder: quien controle Europa del Este dominará el corazón de la Tierra, quien domine el corazón de la Tierra dominará la isla del mundo, quien domine la isla del mundo dominará el planeta. Para dominar el planeta hay que dominar Eurasia, para dominar Eurasia hay que dominar el corazón de la Tierra, que es el Asia Central, para lo cual hay que dominar Europa del Este o, en este caso, Irán, porque Irán es otra forma directita de llegar a este corazón de la Tierra. Por eso rusos y británicos y ahora gringos están tan interesados en Irán. Es una entrada al corazón de la Tierra, es una entrada al Asia Central, es una de los lugares que tienes que dominar si quieres dominar el mundo, y todo se trata de dominar el mundo, siempre. Pero bueno, otra cosa que no debemos olvidar es que en la Primera Guerra Mundial, me encanta, ¿no? Primera Guerra Mundial, nos dicen que fue porque mataron al archiduque de Austria. Entonces, un serbio mató en Bosnia al archiduque de Austria. En consecuencia, Inglaterra le chingó el Medio Oriente al Imperio Otomano. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero justo así pasó. Y te cuento esto porque Inglaterra se quedó con territorios del Imperio Otomano que luego empezó a convertir en países independientes. Se inventaron Irak en 1932, se inventaron los franceses Líbano en el 43, se inventaron los ingleses Jordania y Siria en el 46, y entre los ingleses y el movimiento sionista, del que ya tendremos que hacer un video, se inventaron Israel en 1948. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque este Irán, este imperio persa, pues otra vez tiene a los ingleses por todos lados, tiene a los ingleses en la India, tiene a los ingleses en Arabia, tiene a los ingleses en Medio Oriente. Es decir, tienes una Inglaterra que está cercando a este imperio persa al que quiere aniquilar. Como también queremos entender la relación tan conflictiva entre Irán e Israel, bueno, hay que hablar un poco de Israel. Que no se nos olvide una cosa. A ver, Israel como país es un proyecto del movimiento sionista. El movimiento sionista nació en el año 1896. Es idea de un periodista, escritor judío, evidentemente, del Imperio Austrohúngaro, llamado Theodor Herzl. A ver, el sionismo nace de una forma muy simple y muy necesaria. A ver, hoy en día fascista, sionista, pues son palabras que la gente saca así al por mayor sin tener la más peregrina idea de lo que están hablando, ¿no? Entonces los poderes fácticos del sionismo mundial y no sabes lo que significa, pero suena acá súper conspiranoico. Bueno, el sionismo es un movimiento muy simple que nace a finales del siglo XIX, cuando los judíos de Europa en el siglo XIX, pues llevan perseguidos más o menos 900 años. Las persecuciones a los judíos comenzaron por ahí del año 1100 en Alemania, en Francia, en Inglaterra, después la expulsión famosa de España en 1492, después los portugueses, en fin, los fueron expulsando de todos lados. Para el siglo XIX,
Tras siglos de ser expulsados de todos lados, la mayor parte de los judíos se acostumbraron a eso. Se acostumbraron a que eran expulsados y despreciados por ser judíos. Y eso generó en muchos de ellos la idea de, bueno, ojo con esto porque lo que voy a decir es terrible. Muchos judíos dijeron, tal vez lo que hay que hacer es dejar de ser judío. Es decir, de pronto imagínate qué grave. Estás asumiendo que tu problema es haber nacido como naciste. Con esta idea de, bueno, es que si nos adaptamos a Europa y nos incorporamos y nos hacemos como los europeos cristianos y demás, y nos olvidamos de nuestra identidad judía, tal vez nos dejen de perseguir y tal vez nos acepten. A esto le llamaban asimilarse, ¿no? Asimilacionismo. Hay que asimilarnos a los europeos. Y muchos judíos estaban convencidos de eso, de bueno, ya hay que modernizarnos, eso de ser judíos es una cosa de hace de miles de años, hay que ser como los europeos. Es horrible. Tienes que renunciar a lo que eres, a lo que fueron tus padres, tus abuelos, tus ancestros, para ver si los europeos te dejan en paz. Sin embargo, empezó a ocurrir algo que ocurría desde el siglo XV. El judío que se convierte al cristianismo. En el siglo XV, por ejemplo, el judío que se convertía al cristianismo para que no lo expulsaran, se enfrentaba a que, ok, ya no eres judío porque ya te hiciste cristiano. Ah, entonces eres un judío converso. O sea, nunca eras del todo cristiano, ¿ves? Eras un judío converso. Entonces ya no te vamos a expulsar porque te convertiste, pero siempre serás sospechoso porque antes eras judío. Entonces, ¿para qué me convertí? O sea, me exigías convertirme para no estarme fastidiando. Ya me convertí, pero me sigues fastidiando porque no soy un cristiano de verdad, porque me acabo de convertir. Bueno, eso era en el siglo XV y XVI. Para el XIX, el tema ya no es hacerte cristiano, es vamos a hacernos europeos, vamos a asimilarnos a lo europeo, vamos a dejar de celebrar el Shabbat y nuestros rituales judíos. Y aún así te dicen, judío, siempre será judío. Siempre serás judío. Hubo un caso muy importante en Francia, un militar, Alfred Dreyfus, judío, francés, que fue acusado de traición, lo metieron a la cárcel en Francia, luego resultó que era absolutamente inocente, pero lo declararon culpable porque era judío. Y si, a ver, estamos buscando a un traidor, a un espía, a alguien que nos haya entregado, pero un judío, faltaba más, ¿no? Entonces, esto generó que en el cambio del siglo XIX al XX, muchos judíos, como Theodor Herzl, que estaba diciendo, bueno, ya, vamos a integrarnos y asimilarnos, dijeron, ¿y para qué? Si aunque nos integremos y nos asimilemos, nos van a tratar mal. Entonces el movimiento sionista tiene un solo objetivo y es, hay que conseguir un espacio, en ese momento no se pensaba necesariamente en Jerusalén, hay que conseguir un espacio del planeta para poder hacer un Estado para que los judíos puedan ser judíos sin miedo, sin temor, sin vergüenza, sin culpa y sin que estén pensando en que los van a perseguir. Obviamente fue ganando la idea de, pues este Estado judío tendría que ser en Jerusalén. ¿Cuál es el problema? En cortito, los judíos fueron expulsados de Jerusalén por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Es decir, que para 1948, cuando finalmente se forma el Estado de Israel, los judíos llevan 1900 años sin vivir en Jerusalén. Entonces tú imagínate esto, un lugar que se hizo árabe musulmán, todo el Medio Oriente, que hace 1900 años que no hay judíos ahí, que en torno a Jerusalén vivirán más o menos 20,000 judíos rodeados de 1,5 millones de árabes, y de pronto dicen, pues aquí donde hay 20,000 judíos y 1,5 millones de árabes, vamos a hacer un Estado judío. O sea, sí es una cosa tremenda. A ver, el movimiento sionista tuvo un orden espectacular porque 20,000 judíos no bastan para hacer el Estado judío. ¿Qué necesitamos? Promover migración de judíos de todo el mundo que vengan a Jerusalén. Y como no se van a entender, porque los judíos de Rusia hablan ruso, los de Alemania hablan alemania, y los de Ámsterdam hablan holandés, y los de Francia francés, vamos a revivir una lengua muerta y litúrgica como lo era el hebreo, vamos a modernizarla, vamos a enseñarle hebreo a todos los judíos del mundo para que cuando lleguen a Jerusalén todos se entiendan. A ver, es un proyecto fuera de serie. Y lograron, en la primera mitad del siglo XX, que 400,000 judíos migraran a Jerusalén. Con 420,000 ya puedes hacer un Estado. Pero para los países árabes de alrededor y para Persia, a un ladito, estaba muy claro esto. Es la sucursal de Occidente metida en el Medio Oriente. Más allá de que los judíos merezcan un lugar donde puedan vivir bien siendo judíos, y está muy bien. Pero dice, sí, pero a ver, los ingleses no ayudan por buena gente, los gringos menos. Si los ingleses y los gringos están detrás del Estado de Israel,
Dirán muchos países árabes, algo turbio hay detrás del Estado de Israel. Y a ver, es algo que es muy común en el mundo, es una causa tan buena como darle un hogar a los judíos, pero vamos a aprovechar pues para meter ahí una cuña de Occidente en el Medio Oriente. Entonces, claro, cuando se propone el Estado de Israel en 1948, todos los vecinos árabes más Persia, todos los musulmanes en general, se oponen. Se hizo una votación en la ONU de si debe o no debe haber un Estado de Israel. En este mapa, los países que vemos en verde votaron a favor de sí hay que hacer un Estado de Israel. Es decir, Estados Unidos, Canadá, todos los compinches de Estados Unidos en Sudamérica, como Brasil, como Perú, como Uruguay, como Bolivia. Rusia votó a favor del Estado de Israel, bueno, la Unión Soviética, que es lo que era, Australia, Sudán, es decir, Occidente, ¿no? Y los que vemos en rojo son los que votaron en contra, los países musulmanes, Egipto, Arabia, Turquía, Irak, Siria, Irán. Pero bueno, gana el sí y se crea el Estado de Israel. El problema es que el Estado de Israel se está formando aquí en medio de todos los que votaron en contra del Estado de Israel. Entonces sí, el Estado va a existir porque los que están lejos votaron a favor, pero van a ser rodeados de todos los que votaron en contra, con lo cual Israel nace rodeado de enemigos musulmanes árabes, persas, como es el caso de Irán, y los árabes indos, como los pakistaníes y los indios precisamente. Ojo, este Irán no tiene una bronca directa con Israel. No hay una razón de peso para que este Irán se sienta realmente en contra de Israel. Es solo esta cuestión geopolítica de saber lo que es hasta hoy, que ese Estado de Israel, pues es, insisto, una sucursal de Occidente, es el enviado de Inglaterra y de Estados Unidos para estar ahí vigilando. Si bien el Irán de los Shahs votó en contra del Estado de Israel, una vez que el Estado de Israel sí nació, pues Irán, Persia, trató de ver cómo normalizar estas relaciones. Si tú le preguntabas a cualquier iraní promedio en la calle, oye, ¿qué opinas del Estado de Israel? Casi ningún iraní estaba en contra de Israel. Si tú les preguntabas a esos iraníes musulmanes, oye, ¿qué opinas de los judíos? Casi todos tenían opiniones muy favorables de los judíos. Te comento esto para que entiendas otra cosa. Si tú le preguntas al iraní promedio de hoy qué opina de Israel y de los judíos, te va a decir muerte a Israel, el Estado sionista y cosas horribles de los judíos. ¿A qué voy con esto? Veamos lo terrible que es tener un gobierno impulsando un discurso de odio. El iraní promedio antes de 1979 no tenía un solo conflicto con los judíos y sentía que eran semihermanos de religión. El iraní promedio de hoy los odia. ¿Qué cambió? El discurso desde el gobierno, porque ningún israelí de a pie le ha hecho nada a ningún iraní de a pie. Pero a nivel gobierno hay conflictos y el gobierno de Irán desde 1979 hasta hoy se ha dedicado a promover entre su población el odio a los judíos. Bueno, vamos a hablar de Muhammad Reza Pahlavi, el segundo Shah de esta dinastía Pahlavi, el que toma el poder en 1941 porque obligan a abdicar a su padre. Él nació en 1919, en Persia, tenía 2 años de edad cuando su padre dio el golpe de estado que lo convirtió en Shah. Lo mandaron a estudiar a Europa, aprendió francés, aprendió inglés, estudió la Revolución Francesa, los textos de la Ilustración, estudió toda la historia de Occidente, estudió en Suiza, hizo carrera militar occidental, luego regresó a Irán en 1936 para hacer carrera militar en Irán, si está totalmente relacionado el poder político con el poder militar. Y bueno, este va a ser el Shah de Irán a partir de 1941. Por mucha presión occidental, pues va a empezar a tratar de democratizar su gobierno, que implica, bueno, habrá como en muchos lugares de Europa un rey, o sea, yo, el Shah, pero un primer ministro electo por el pueblo que sea el que realmente gobierne. Y bueno, en 1951 fue electo como primer ministro de Irán Mohammad Mossadegh. Mohammad Mossadegh era bastante liberal, era bastante laico, era bastante prooccidental, pero también estaba en contra de simplemente cederle el petróleo a los ingleses, había sido presidente de la Comisión del Petróleo. Y a ver, en una época en la que Irán es el tercer productor de petróleo a nivel mundial e Inglaterra se quiere quedar con todo ese petróleo, pues resulta que Mohammad Mossadegh, como primer ministro de Irán, finalmente va a optar por nacionalizar la Anglo-Persian Oil Company, es decir, la compañía petrolera
anglo-persa. La va a nacionalizar el 20 de marzo de 1951. ¿Qué pasó entonces? Pues que los ingleses organizaron un golpe de Estado contra este pelado, faltaba más, ¿no? Si el primer ministro nos quita nuestro petróleo, pues nosotros quitamos al primer ministro. Entonces Inglaterra empezó a amenazar a Irán con, si este pelado sigue en el poder y me quiere quitar el petróleo, te voy a generar movimientos independentistas en todos lados, aquí hay un montón de pueblos distintos y te voy a armar revoluciones por todos lados. Lo mismo que le aplicó Estados Unidos a México en el cambio del siglo XIX al XX en el porfiriato de, uy, si tú quieres ponerme impuestos al petróleo, te invado, te organizo rebeliones. A ver, lo que siempre ha hecho Estados Unidos e Inglaterra, extorsionar países con revoluciones y con movimientos separatistas. Lo han hecho toda su historia. Total, que los ingleses escalaron este conflicto porque al gobierno no le importó, al gobierno persa o iraní, nacionalizaron el petróleo. Entonces Inglaterra hizo una campaña mundial para que nadie le comprara petróleo a Irán. Es decir, es tuyo, pues entonces nadie te lo puede comprar. Los acusaron en la Corte Internacional de La Haya, impugnaron la expropiación, mandaron a la Marina Británica a las costas iraníes. Y con tanta presión, pues finalmente el Shah de Irán decidió destituir a su primer ministro. Es decir, que el Shah de Irán no manda en Irán. Los ingleses siguen mandando en Irán. Y eso, pues no le gustó a la gente. Va a pasar otra cosa muy interesante. En 1960 van a ser la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En esta época, imagínate esto, el barril de petróleo costaba $2. $2 un barril de petróleo. ¿Por qué? Porque el costo del barril de petróleo lo determinaban los países compradores. Hay muchos países con petróleo, pero casi todos son pobres. Hay muchos países ricos que quieren comprar petróleo, los europeos y Estados Unidos. ¿Qué hacían? Decían, yo te pago $2 por barril de petróleo. Oye, ¿qué es una miseria? Pues si quieres, y si no, te invado. La OPEP es juntar a varios países pobres, exportadores de petróleo, y decir, señores, a partir de ahora el costo del petróleo lo determinamos nosotros, los que lo vendemos, no los que lo compran. Porque entienden, claro, cada uno por separado siempre va a ser víctima de Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Todos juntos, nosotros vamos a mandar sobre el precio del petróleo. Eso es la OPEP. ¿Quién va a estar en la OPEP cuando nace? Argelia, Libia, Nigeria, Irak, Irán, Arabia, Indonesia y Venezuela. Se acabó convirtiendo en un cártel de mafiosos que se dedicaron a manipular el precio del petróleo. Pero bueno, originalmente surge como un intento de no ceder ante los chantajes y extorsiones de los occidentales. Y esto nos va a llevar a una gran crisis petrolera que va a cambiar todo en la historia. 18 de septiembre de 1960 es cuando se funda la OPEP, 1960. Toda esa década el petróleo fue subiendo de precio porque la OPEP presionaba para subir el precio. En 1971, en Estados Unidos se dio una noticia alarmante. En 1971 se avisó, hemos llegado al pico de la producción petrolera. ¿Qué significa eso? En resumen era, hemos sacado tanto petróleo, cada año sacamos más, y hemos llegado al punto en el que el petróleo se está acabando y a partir de ahora cada año sacaremos menos. Esa noticia es una bomba para los precios. Cuando todo el mundo se está industrializando con base en el petróleo, estás anunciando el petróleo se está acabando. ¿Qué pasó? El petróleo se va para arriba en precios. Oye, ¿y si se estaba acabando? Sí, si consideras la tecnología de la época. Es decir, con las capacidades de extracción de la época y las capacidades de la época para detectar pozos petroleros, se estaba acabando. Hoy no se está acabando. Porque hoy ya decidimos que nos vale madre si queremos sacarlo del polo norte, del polo sur o donde haga falta. Pero bueno, en 1971 el petróleo se sigue yendo para arriba. En 1973 viene una de las tantas guerras que los árabes le hacen al Estado de Israel. En breve, el Estado de Israel nace en el 48 y nace en guerra contra todos los árabes de alrededor. La gana Israel. Se la declaran los árabes, la gana Israel. En 1956, Egipto trata de nacionalizar el canal de Suez, es decir, quitárselo a los británicos. Entonces los británicos, los franceses y los israelíes le declaran la guerra a Egipto, Segunda Guerra Árabe-Israelí. Luego viene en 1967, la Guerra de los 6 días, que solo duró 6 días. 6 días le bastaron a Israel para derrotar a todos los árabes que le declararon la guerra. Cuarta Guerra Árabe-Israelí,
1973, guerra del Yom Kippur, el día del perdón. Todos los judíos están ayunando y rezando. Y entonces los brutos de Egipto y Siria dijeron, cuando todos los judíos estén ayunando y rezando, los invadimos. A ver, no se les ocurrió pensar que el servicio de inteligencia y los militares no estaban ayunando, ¿no? Entonces trataron de invadir Israel en Yom Kippur, por eso se le llama la guerra de Yom Kippur. Pero claro, guerra en Medio Oriente, sigue subiendo el precio del petróleo. Para hacerlo más difícil, a la mitad de esta guerra, en octubre de 1973, Arabia Saudita, gran productor mundial de petróleo, dice, le voy a dejar de vender petróleo a Israel y a cualquier amigo y aliado de Israel. Es decir, embargo petrolero a Estados Unidos y Occidente por ser aliados de Israel. ¿Qué generó eso? Sigue subiendo el precio del petróleo. De $2 ya va en 12. Está generando una crisis económica terrible y una escasez de gasolina terrible. Y por si todo esto no fuera suficiente, el 8 de septiembre de 1978 comienza una huelga petrolera en Irán. El que era el tercer país productor de petróleo en el mundo va a bajar su producción de 6 millones al día a 1 millón de barriles al día. Y el petróleo sigue subiendo. Y esta huelga petrolera en Irán fue creciendo, escalando y se convirtió en un paro nacional. Entraron en huelga todos los trabajadores de todos los rubios industriales de Irán, todos en contra del gobierno del Shah de Irán. Y bueno, ¿quién está instigando todo esto? Bueno, un clérigo, el famosísimo Ayatollah Khomeini, que vive en París en este momento porque tuvo que salir huyendo en su momento de Irán. Y bueno, pues tienes a los clérigos encabezados por Ayatollah Khomeini alborotando a la gente contra el gobierno del Shah, a grado tal que Muhammad Reza Pahlavi tuvo que salir huyendo de su país, de Irán, en enero de 1979. Dato cultural, terminó llegando a Cuernavaca. Aquí vivió durante mucho tiempo el Shah de Irán porque ni Estados Unidos le quería dar asilo. Dato cultural todavía más interesante, si tú hoy en día te vas a Cuernavaca al Hotel Hacienda de Cortés, te puedes quedar en la habitación del Shah, porque ahí es donde vivió durante varios años, así se llama hoy, la habitación del Shah. Total que salió huyendo el Shah de Irán y entonces llegó el Ayatollah Ruhollah Khomeini y encabezó la revolución. Aquí es donde el imperio persa deja de existir. Te había comentado, el imperio persa existe desde el 800 a.C. hasta el 1 de abril de 1979, cuando Ayatollah Khomeini regresa de París, toma el poder en Irán y hacen un referéndum para preguntarle a la gente si quieren abolir la monarquía y fundar una república. Todos votan a favor, bueno, todos, la inmensa mayoría, de abolir la monarquía y proclamar la república. Y así es como nace el 1 de abril de 1979 la actual República Islámica de Irán, que es el nombre oficial del país. Y aquí estuvo la trampa. Era un país muy moderno, Irán, muy occidentalizado, muy metido en la senda del progreso, muy laico, con muchas libertades para las mujeres, con muchos derechos humanos, en fin, iban en un buen camino. Ayatollah Khomeini toma el poder y les pregunta, ¿quieren abolir la monarquía y proclamar la república? Votan a favor. Y el problema es que lo que no les dijeron es República Islámica. ¿Qué significa eso? Bueno, que sí tienes división de poderes, tienes ejecutivo, legislativo y judicial, pero encima de estos tres poderes tienes el supremo poder conservador, los guardianes de la revolución, el ayatollah supremo. Entonces tienes tres poderes que todos dependen del poder religioso. Tienes un presidente que es electo en elecciones democráticas, pero los candidatos tienen que ser autorizados por el ayatollah. Puedes votar por un parlamento de 1,200 diputados, pero cada candidato tiene que ser autorizado por los ayatolás. Se pueden hacer reformas y propuestas de ley, pero cada ley que salga de las cámaras tendrá que ser autorizada por los ayatolás, con lo cual tienes tres poderes de pacotilla y un supremo poder conservador. Eso es lo que pasó en Irán y eso es lo que pasa en Irán desde 1979. Vamos a hablar de Ruhollah Musavi Khomeini, el famosísimo Ayatollah Khomeini, que nació en 1902. Se quedó huérfano de padre a los 5 meses de edad, huérfano de madre a los 7 años. Eso es bien importante, es huérfano y va a ser criado por teólogos del Islam. Entonces, un fanático religioso
que era un gran poeta, era experto en poesía, en filosofía persa, en filosofía islámica, en teología, fue autor de muchísimos libros, pero se fue metiendo en la cabeza esta idea de todo tiene que estar regido por el Islam, no por el Islam, por mi versión del Islam, por mi versión bastante terrorista del Islam. Y ese es el problema. En fin, este hombre que siempre he dicho que se parece mucho a Sean Connery, de verdad es igualito a Sean Connery. Yo no sé por qué nunca nadie le dijo a Sean Connery que hicieran la película del Shah de Irán, pero bueno. Total que el 16 de enero de 1979, el Shah de Irán, el Ayatollah es el que es igualito hasta, ¿cómo lo dije? El Ayatollah Khomeini es el que es igualito a Sean Connery. Pero bueno, el 16 de enero del 79, el Shah salió huyendo del país, de Irán, con el argumento de voy de vacaciones por tratamiento médico, y pues ya nunca regresó. Y a partir de entonces los ayatolás se quedaron con el poder. ¿Debería abolirse la monarquía a favor de un gobierno islámico? 98% de la gente votó a favor. Deberíamos tener un gobierno islámico, es decir, que toda la vida económica, política y social esté regida por el Islam. Y dado que el 99% de los que viven ahí son musulmanes, seguro les pareció muy lógico. De pronto, ¿en qué se convirtió eso? Yo digo que todos los hombres tienen que usar barba, entonces está prohibido rasurarse. Yo digo que todas las mujeres deben taparse, entonces hay que apedrear a la que no se tape. Yo digo que a Alá no le gusta que te diviertas, entonces vamos a evitar los espectáculos públicos. Y así, me voy a meter a regir cada aspecto de tu vida porque según yo, así es como lo quiere Dios. Y ahí está el problema. Claro, Khomeini dio un discurso el 1 de febrero de 1979. Prometió, los revolucionarios prometió que el gobierno iba a ser democrático, que iba a ser electo, que el gobierno siempre iba a ser representativo del pueblo de Irán y que el clero no iba a interferir en la vida de las personas. Prometió que nadie se iba a quedar sin casa en Irán y prometió que todos los iraníes iban a tener teléfono, calefacción, electricidad, autobuses y gasolina gratuitos en la puerta de su casa. Una 4T religiosa en Irán hace 50 años. Te voy a regalar todo. Ahí va la gente, vota a favor y luego no solo no te regalo nada, te quito todo lo que tienes hasta llegar a tus libertades. Khomeini, con el paso de poco tiempo, declaró que la teocracia era superior a la democracia y que toda ley religiosa era superior a toda ley civil y por lo tanto toda opinión de los clérigos era superior a la opinión del pueblo en su totalidad. Y estableció la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero estableció la figura de los guardianes de la revolución, que son 11 ayatolas que dominan a todos los poderes, y la figura de el líder supremo. Ese es el título oficial del líder de Irán hasta hoy, líder supremo. Entonces Khomeini se declaró líder supremo de Irán. Entonces tienes una estructura republicana, tienes división de poderes, tienes Suprema Corte, tienes un ejecutivo, tienes unas cámaras de 1,200 representantes, pero tienes 11 clérigos que lo determinan todo y todos le obedecen a uno solo. Eso es lo que realmente tienes en Irán. Todos tienen que vivir como el ayatollah supremo dice que tienes que vivir. Se establecieron tribunales revolucionarios islámicos superiores a los civiles, una constitución teocrática, toda ella redactada por clérigos. Se estableció lo que hacen todos estos dictadores revolucionarios, se abolieron todos los partidos, porque no hace falta más que el partido de la República Islámica, y se reemplazaron todas las leyes seculares por leyes religiosas, se prohibió oposición laica y se estableció la ley musulmana para todos. Del 79 al 89, que es lo que gobierna Ruhollah Khomeini, Irán se fue convirtiendo en un país cada vez más atrasado, más triste, más gris. Pobre no, porque la cantidad de petróleo que tienen lo imposibilita, pero... Y ese mismo año en el que el ayatollah toma el poder, fíjate nada más qué tremendo año fue 1979. Estamos en este contexto de crisis petrolera mundial. En enero del 79 tienes la revolución islámica de Irán. Eso es malísimo para los gringos que eran súper cuates del Shah y ahora su aliado en Irán ha sido derrocado y toma el poder un enemigo declarado. En julio de ese mismo año 79, Saddam Hussein tomó el poder en Irak. Llevaba 10 años siendo vicepresidente. Tomó el poder en el 79, lo dejó en el 2003.
cuando los gringos lo mataron. ¿Quién lo puso en el 79? Los gringos. Los gringos dan, los gringos quitan. Siempre ha funcionado así, al estilo gringo. En noviembre de 1979 comienza la crisis de los rehenes en Irán. Este fue un episodio fascinante, terrible. La embajada de Estados Unidos en Irán era enorme porque eran aliados del Shah. El ayatolá va a romper relaciones con Estados Unidos y les va a poner un plazo para abandonar la embajada. Estados Unidos no abandonó su embajada. El día en que la embajada tendría que haber quedado completamente evacuada, ese día ya no se considera territorio norteamericano, y seguía habiendo más o menos 200 trabajadores en la embajada, gringos. El gobierno declaró que eran espías y tomaron la embajada por asalto y secuestraron a las 220 personas que estaban adentro, diplomáticos gringos, y los tuvieron secuestrados durante 440 días. Hay una película muy buena al respecto, se llama Argo, que habla precisamente de cuando los revolucionarios de Irán toman por asalto la embajada, secuestran a 220 personas, y ahí te va una cosa fascinante. Estados Unidos, James Carter, dice, pues hay que organizar el rescate. Pero fíjate qué problemón. A ver, ¿qué quiere un gobierno que te secuestra ciudadanos? Lo mismo que todo secuestrador, págame una lana y te los devuelvo. Pero Estados Unidos como gobierno no puede negociar con el ayatolá como gobierno porque no lo reconocen. Si tú negocias con él, ya lo reconociste. Entonces, ¿cómo rescatas a tus secuestrados si no puedes negociar? Pues no puedes. ¿Qué haces entonces? Pues planeas operaciones secretas para llevarte de ahí a tu gente. Todas fueron un fracaso. Pero aquí hay un entorno bien interesante. En Estados Unidos va a haber elecciones. Jimmy Carter se quiere reelegir, demócrata, y quiere promover las energías verdes. Y del otro lado tienes al lobby petrolero con los republicanos diciendo vamos a tumbar todas las energías verdes. Los republicanos necesitan ganar. El candidato va a ser Ronald Reagan, un gran actor, literal, era actor. Y claro, tener a 220 personas secuestradas en la embajada de Irán le va quitando popularidad a diario a James Carter. Y va a ser un estercolero en Estados Unidos donde la mismísima CIA es la que se va a dedicar a echarle a perder a Carter todos los proyectos para liberar a los rehenes. ¿Por qué? Porque la CIA está infiltrada por Bush, el que va de candidato de vicepresidente con los republicanos. Lo que quieren es quitarle popularidad a Carter hasta que ellos ganen las elecciones. Y mientras, George Bush, papi Bush, se fue a París a negociar de manera oculta con enviados del gobierno del ayatolá. Ojo, Bush, político republicano, candidato a vicepresidente, tiene que ir a París a negociar debajo del agua la liberación de los rehenes. Como todo es debajo del agua, Bush no puede salir del país en un vuelo comercial, porque todo el mundo lo sabría. No puede salir en un vuelo privado suyo, porque todo el mundo lo sabría. Bush salió de Estados Unidos en un jet privado propiedad de Salem bin Laden, el hermano mayor de Osama bin Laden. Todos ellos hijos de Muhammad bin Laden. Muhammad bin Laden, socio de negocios de Prescott Bush. La familia Bush y la familia bin Laden son socios de negocios desde 1933 hasta la fecha. Y entonces Bush se fue en el avión privado de Salem bin Laden a París, negoció con el ayatolá la liberación de los rehenes con una condición: no los liberes hasta que ganemos las elecciones. Fue una mierda política que para qué les cuento. Total que Carter perdió las elecciones, Reagan ganó las elecciones. El 20 de enero de 1981, el día que Reagan tomó el poder, todos los rehenes fueron liberados. Por cierto, el avión privado de Salem bin Laden en el que Bush fue a París, regresó de París, se fue de París a Arabia con Salem bin Laden a bordo y el vuelo explotó en el aire. En fin, las relaciones entre los Bush y los Bin Laden son una cosa seria. En diciembre de 1979, todos en el mismo año, los soviéticos invaden Afganistán y entonces Bush, que había sido, por cierto, director de la CIA, es el que va a crear Al Qaeda y va a poner al mando a Osama Bin Laden, porque los Bin Laden y los Bush han sido cuates siempre. El tema es que cuando empieza 1980, pues ahí está el régimen del ayatolá. Estados Unidos ha perdido un gran aliado en Irán, pero ha ganado un gran aliado en Irak, porque Hussein fue puesto ahí por los gringos.
¿Qué empezó entonces? Una terrible guerra, la más terrible después de las guerras mundiales, la guerra de Irán contra Irak, que duró de 1980 a 1988 y es la guerra que Irak le hace a Irán para tratar de acabar con el régimen, todo por órdenes de Estados Unidos. La guerra duró 9 años. Irak invadió Irán con 190,000 hombres, 2,200 tanques y 450 aviones, todos gringos. Vean nada más lo que son las cosas. Y bueno, durante casi todo el tiempo la guerra la fue ganando Irak porque tiene todo el apoyo de Estados Unidos. Y sin embargo, en 1988, Irán no solamente empieza a detener la invasión iraquí, sino que ahora es Irán quien empieza a invadir Irak y a ganar la guerra. Y cuando Irán está a punto de ganar la guerra, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos en la ONU se pusieron de acuerdo para que se acabara la guerra. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que un país como Irán, que viene saliendo de una revolución, pueda sostener una guerra durante 9 años contra un país que está siendo apoyado por Estados Unidos, porque Irak tiene armas gringas? ¿Cómo le hace Irán? Y aquí viene otro episodio metido en mierda hasta el pescuezo en la historia de Estados Unidos, conocido como el escándalo Irán-Contras. Te voy a contar del escándalo Irán-Contras, te vas a quedar con el ojo cuadrado. Resulta que Estados Unidos le vende armas a Irak, porque quiere que Irak le gane la guerra a Irán. Pero resulta que Estados Unidos también le vende armas a Irán. Y dice, oye, pero Irán es tu enemigo. Tú quieres que Irán pierda, ¿por qué le vendes armas? De hecho, está prohibido venderle armas a Irán. Bueno, pues Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, le va a vender armas por el camino legal a Irak y armas por el camino ilegal a Irán. Porque claro, si le vendo armas a los dos, si le vendo solamente armas a uno, la guerra va a durar 3 meses. Si le vendo armas a los dos, la guerra sigue. Y si la guerra sigue, yo sigo vendiendo armas. Y la prolongaron durante 9 años de venderle armas a los dos bandos. Ojo, está prohibido venderle armas a Irán porque es el enemigo. Entonces se les venden por debajo del agua. Pero claro, tú cobras millones, miles de millones de dólares por las armas que le vendes a Irán. Ese dinero no puede entrar a Estados Unidos porque no tendrías cómo explicarlo. Entonces fíjate lo que hace la CIA. El escándalo Irán-Contras es este. Estados Unidos, Ronald Reagan directamente, de hecho, le vende armas a Irán. El dinero ilegal de esa venta de armas no puede entrar a Estados Unidos, entonces va directo a Nicaragua. ¿Por qué a Nicaragua? Bueno, porque en Nicaragua tomaron el poder los comunistas, el mismo que está hoy Daniel Ortega. Y entonces surgen los contrarrevolucionarios, los Freedom Fighters patrocinados por Estados Unidos, conocidos como los Contras. Estados Unidos le vende armas a Irán y con el dinero de esas armas financia a los contrarrevolucionarios de Nicaragua. Para que derroquen a Daniel Ortega, no, para que con eso como pretexto tomen posesión de grandes franjas de territorio centroamericano en la década de los 80, cuando el primer productor de drogas es Colombia y el primer consumidor Estados Unidos. ¿Qué hicieron los contras con dinero gringo? Controlar territorio que va desde Colombia hasta México para que las drogas pasen por ahí, para que lleguen a México y se las repartan entre el cártel del Pacífico y el cártel del Golfo, que entonces eran aliados del PRI y por lo tanto esto se hacía en relativa paz, y así llenar de drogas Estados Unidos. Todo orquestado por la CIA, todo bajo conocimiento del presidente Ronald Reagan. Eventualmente esto se descubrió, los periodistas lo descubrieron, y cuando Reagan estaba a punto de tener que renunciar porque está clarísimo que está en un escándalo, aparece un patriota militar llamado Oliver North diciendo, señores, el presidente no fui yo, el presidente nunca supo nada, yo me echo toda la culpa. A Oliver North lo declararon culpable, lo metieron a la cárcel, estuvo un par de meses y Ronald Reagan sí lo indultó. Después de indultarlo, quién sabe cómo, Oliver North era multimillonario y hoy en día sigue siendo conductor de televisión. Si las cosas que se tejen en Estados Unidos son una cosa tremenda. Y así llegamos al Irán de hoy. Toda la historia que te acabo de contar es la historia de cómo surge el actual Irán, la República Islámica de Irán, enemigo de absolutamente todos. Irán tiene un problema, es un país que tiene una posición geopolíticamente estratégica fundamental. Todo el mundo quiere dominar a Irán. Es un país muy difícil de dominar por su geografía. Eso también es verdad. Es un país que no tiene aliados prácticamente. Son musulmanes chiitas. Casi todos los musulmanes chiitas viven en Irán.
¿Qué empezó a hacer Irán entonces? A tejer toda una red de aliados proxy, como Hezbollah. ¿Qué es Hezbollah? Hezbollah quiere decir partido de Dios. Hezbollah es un partido que nació en Líbano en medio de la guerra civil en 1982. El objetivo de Hezbollah era sacar a Israel de Líbano, porque Israel había invadido Líbano. Líbano, que surgió como un país originalmente para los árabes cristianos, pues eventualmente quedó dominado por los árabes musulmanes y quedó dominado por Hezbollah. Hezbollah es un partido político que es parte del gobierno libanés, pero que además es una guerrilla. Y esta guerrilla llamada Hezbollah es poderosísima, pero todo el armamento de Hezbollah viene de Irán. Entonces, cuando a ti te dicen que Hezbollah hizo esto, aquello, quien lo está haciendo es Irán. Sí, es uno de los brazos armados de Irán, Hezbollah, desde 1982. Luego, muy importante, en el Medio Oriente, todo el conflicto palestino-israelí nos llevó a que en 1987 comenzara lo que se llamó la primera intifada, que fue los palestinos saliendo a las calles a agarrar a pedradas a los tanques israelíes. Y en medio de este caos y los palestinos en las calles agarrando a piedras a los tanques, surgió Hamás. Hamás es un partido que quiere decir Movimiento de Resistencia Islámica. ¿Quién patrocina a Hamás? Irán. Entonces, fíjate, tienes un Irán aparentemente aislado, con pocos aliados, porque está rodeado de Rusia y de aliados gringos y británicos, pero tienes un Irán que tiene un ejército poderosísimo, pero que además tiene una extensión llamada Hezbollah en Líbano, pero que además tiene una extensión llamada Hamás en Palestina. Así es como va actuando Irán. Y luego, tal vez has escuchado hablar últimamente de los Hutis. Los Hutis es un grupo rebelde en Yemen. Yemen es la otra entrada del Mar Rojo, ¿no? En el Mediterráneo es el canal de Suez, y por el sur, para llegar al Océano Índico, es Yemen y Djibouti. Ahí está el estrecho de Bab el-Mandeb. Todo el comercio de petróleo pasa por ahí. Los Hutis son apoyados por Irán. Entonces, Irán tiene una red de tentáculos maravillosa. En 1989 murió el ayatolá Ruhollah Khomeini, el gran creador de la actual República Islámica de Irán, y fue sustituido por un discípulo suyo, Ali Jamenei, el ayatolá Jamenei, que es el líder supremo de Irán hasta el día de hoy. Recordemos entonces, en Irán hay Suprema Corte de Justicia, hay Congreso y hay presidente que es electo por el pueblo y dura periodos de 4 años. Pero todo eso está por debajo de el líder supremo. Irán, en su historia, de 1979 hasta hoy, la República Islámica de Irán ha tenido 2 líderes supremos, el ayatolá Khomeini y a partir de su muerte en 1989 y hasta hoy, Ali Jamenei. Nació en 1936, ya va a cumplir 90 añitos, y se está poniendo más radical que nunca. De hecho, nació en el 36, siempre fue de familia de clérigos, fue discípulo de Khomeini, es básicamente su misma línea. Sin embargo, cuando se convierte en líder supremo en el 89, traía un discurso bastante moderado y científico. Sus discursos eran muy prociencia, se habló de clonación, se hicieron leyes sobre células madre, sobre reproducción asistida, sobre interrupción del embarazo, que en un lugar como la República Islámica de Irán sonaba difícil. Una fatua es una declaración religiosa del Islam chiita, una fatua contra el armamento nuclear y hablando a favor de la energía nuclear únicamente con fines civiles. A pesar de que Irán es un país donde casi todos son musulmanes, pues hay algunos cristianos, algunos judíos y algunos zoroastristas. Ali Jamenei declaró que todos eran igual de respetados, que todas las religiones eran legítimas. O sea, iba bien. Comenzó toda una política de privatizaciones. Eso sí, toda ley pro derecho de la mujer, eso sí fue para atrás. Condenó los ataques del 11 de septiembre. Pero de pronto, en el año 2012, en febrero del 2012, Ali Jamenei, el ayatolá líder supremo de Irán, declaró que Irán apoyaría y respaldaría a todo grupo, organización o nación que tuviera como objetivo destruir al Estado de Israel.
Y es a partir de entonces, de 2012, cuando vamos a ver de manera muy activa esta red, donde tienes una mente suprema que es Irán, con un ejército de 1 millón de soldados, que tiene casi 4,000 tanques, o sea, es un ejército poderosísimo el de Irán, que tiene casi ya capacidad de hacer dispositivos nucleares, pero bueno, a partir del 2012 es este Irán financiando y mandando armas, por un lado a Hezbollah, por un lado a Hamas y por otro lado a los rebeldes hutis de Yemen. Entonces, es un estado canalla, eso hay que decirlo como es, o sea, estos estados que se dedican a generar la guerra y patrocinar el terrorismo, es decir, es un estado tan canalla como Estados Unidos, o es un estado tan canalla como el Estado de Israel, porque es curioso, el actual conflicto empezó cuando Hamas atacó a Israel. Lo que nunca te cuentan es que el gobierno de Benjamín Netanyahu se dedicó durante mucho tiempo a financiar a Hamas. ¿Cómo? ¿Se dedicó a financiar a su propio enemigo? Sí, por sus propias políticas de separar musulmanes, empezó a financiar al que hoy, bueno, es decir, que al que hoy le está haciendo la guerra. Hoy no hay ninguna guerra, solo hay una invasión a Gaza, pero ni hablar. Eh, Empiezan los tentáculos de Irán. Ojo, ¿qué le empezó a preocupar a Irán de pronto en el año 2012? Este mapa que vemos aquí, a ver, aquí tenemos Irán, aquí tenemos Arabia, Irak, Siria, Jordania, Israel, Turquía. La mancha que vemos en amarillo es donde vive la población del pueblo kurdo. Habrá que hablar algún día de los kurdos. Los kurdos son un pueblo antiquísimo. Los kurdos viven ahí desde los años antes de Cristo. Es un pueblo que vive en las montañas de esa zona desde siempre. Es decir, los kurdos vieron llegar e irse a los griegos, los kurdos vieron llegar e irse a los romanos, los kurdos siempre vieron a los persas, los kurdos vieron llegar a los turcos. Los kurdos siempre han estado ahí y lo que nunca lograron fue hacer un estado. Tras las guerras mundiales, cuando se forman los países del Medio Oriente, hubo promesas gringas de hacerle un estado a los kurdos, nunca se hizo. Entonces, claro, tienes que en un entorno de turcos, árabes y persas, un pueblo distinto, el kurdo, que se quedó sin estado. ¿Cuál es la situación de los kurdos hoy en día? En este mapa queda muy claro. Hay kurdos que quedaron viviendo, la inmensa mayoría de ellos, en Turquía, hay kurdos en Siria, hay kurdos en Irak y hay kurdos en Irán. ¿Qué pasa en Irak? Bueno, pues que Estados Unidos, después de derrocar y asesinar a Saddam Hussein en el 2003, se inventaron el gobierno democrático de Irak, que no es democrático, pero bueno, y crearon en el norte de Irak la provincia autónoma del Kurdistán iraquí. Les han estado prometiendo un estado independiente desde hace 100 años. Todos los gringos de momento no les dieron un estado independiente, pero dentro de Irak les dijeron eres el estado autónomo o la república autónoma, a la región autónoma del Kurdistán iraquí. Oye, ¿y todo esto qué importa? Bueno, que aunque el norte de Irak se llame formalmente Irak, no es gobernado por el gobierno iraquí. Tienen un gobierno independiente de facto, que son los kurdos, pero hay un ejército de 200,000 soldados gringos en el Kurdistán. Es decir, que hay 200,000 soldados gringos en la frontera con Irán. Pero además, cuando los kurdos se alborotan de un lado, pues se alborotan los del otro lado. Y con los kurdos de Irak siendo independientes, los kurdos de Irán también quieren ser independientes. Es decir, que Irán empezó a ver cómo Estados Unidos le está generando un movimiento rebelde. Irán no tiene nada que hacer jamás, nunca contra Estados Unidos. ¿Por qué Irán se la pasa haciendo declaraciones contra Israel? Porque para Irán, Israel es el Estado 51. Para Irán, la forma, la única que tienen además de pegarle a Estados Unidos es pegarle a Israel. Irán sabe, porque así es, que desde Israel se opera gran parte de la inteligencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, ese es el tema que tendrá siempre Irán contra Israel, es pegarle al poderosísimo aliado de mi poderosísimo enemigo. Esa es principalmente la razón. Y bueno, la guerra que hoy sigue escalando, pues comenzó el 7 de octubre del año 2023, de eso sí te acuerdas, ¿no? 7 de octubre del 2023 es cuando Hamas, en la franja de Gaza, comenzó a atacar al Estado de Israel. Eso, a ver, ojo con esto que voy a decir, fue una estupidez magnánima si el objetivo es ganar. Pero el objetivo no era ese. ¿A qué voy? De pronto Hamas ataca a Israel con misiles. Los misiles que tiene Hamas no le van a pegar a Israel nunca.
El sistema de defensa que tiene Israel, la famosa cúpula de hierro, a ver, le cuesta más trabajo a Irán. Irán es poderosísimo. Hezbollah, más o menos. Jamás, no tanto. Es decir, el primer ataque vino del elemento más débil. Jamás sabe que nunca en su historia podría no solo derrotar a Israel, que nunca en su historia podría hacerle realmente daño. Si tú sabes que no los puedes derrotar, que de hecho no puedes ni siquiera hacerles daño, ¿para qué los atacas? Solo si tu objetivo no es ganar. Los atacas si tu objetivo es de hecho comenzar la guerra que tenemos hoy. Los atacaron por órdenes de Irán, así de simple. Esto metió a Israel, a Netanyahu, en la guerra en la que estamos hoy, lo cual le permite a Irán empezar a escalar la guerra contra Israel. Todo está relacionado. No solo tuvimos, ojo, el 7 de octubre del 23, Hamás ataca a Israel. Claro, Israel responde de inmediato, de manera, a ver, desmedida, porque tienen 10 veces más potencial que el que tiene Hamás. Y entonces empieza a alborotar esta guerra. Y 2 semanas después, el 19 de octubre, los Hutis de Yemen atacan barcos en el estrecho de Bab el-Mandeb. Aquí tenemos este mapa, vean qué interesante. Este que tenemos aquí del lado derecho es un mapa antiguo, de cuando esto era Imperio Romano de Oriente y esto era el Imperio Persa Sasánida, solo para ubicar que este Imperio Persa abarcaba parte de lo que hoy es Arabia, lo que hoy es Azerbaiyán y justo lo que hoy es Yemen. Y esa influencia la ha tenido desde entonces hasta hoy. Yemen es un estado fallido, Yemen no tiene un verdadero gobierno, pero hay todo un grupo de rebeldes, los Hutis, más poderosos que el propio gobierno, que son financiados por Irán. Entonces, si los Hutis empiezan a atacar barcos en el estrecho de Bab el-Mandeb, es por órdenes de Irán. Pero entonces, claro, fíjate qué interesante se va poniendo. Tienes a Israel, que es atacado desde el sur por Hamás y desde el norte por Hezbollah y ahora desde el este por Irán. Pero además tienes a los Hutis, que también lanzaron algunos misiles contra Israel, que obviamente no pegó ninguno. Pero aunque ninguno pegue, el tema es que Israel tiene que estar atento a todos. Pero además destruyes el comercio mundial. Eso es lo que hacen los Hutis hoy en día en el estrecho de Bab el-Mandeb. Ojo, en este mapa se ve otra cosa muy clara. Aquí está la situación. Tienes la península árabe. En el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico y en el Mar Caspio se extrae el 40% del petróleo mundial. Todo ese petróleo, para llegar a Occidente, tiene que, en barcos, ¿no? Tienes que navegar el Golfo Pérsico, atravesar este estrecho, que es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz son algo así como 18 kilómetros. Irán puede cerrarte ahí el tráfico marítimo en cualquier momento. Logras cruzar por el estrecho de Hormuz, te das la vuelta a la península árabe y aquí tienes otra vez a Irán a través de los Hutis que te pueden cerrar, así como te pueden cerrar acá Hormuz, te pueden cerrar acá el estrecho de Bab el-Mandeb. Y al norte tienes a Hamás y a Hezbollah que siempre podrán amenazar el canal de Suez. Entonces lo que vemos es un Irán con toda una estrategia y unos tentáculos para destruir el comercio de petróleo mundial, que no es poquita cosa, ¿no? Y otra cosa que no hay que olvidar en todo este entorno, porque, oye, ¿y por qué de pronto Hamás ataca? Bueno, Hamás ataca porque Irán da la orden. ¿Por qué de pronto los rebeldes hutíes atacan? Porque Irán da la orden. ¿Por qué Irán dio la orden? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Bueno, pues es que resulta que Israel y Arabia Saudita pues, han sido enemigos toda su historia. Pero resulta que a instancias de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita ya habían empezado negociaciones para normalizar sus relaciones, firmar acuerdos de paz y establecer relaciones diplomáticas. Que Arabia Saudita, la gran potencia árabe petrolera musulmana de la región, establezca relaciones pacíficas con Israel es fundamental para Estados Unidos y además podría pacificar todo el Medio Oriente. Pero si tú vives de la guerra y el conflicto, como es el caso de Irán, lo último que necesitas es paz en el Medio Oriente. Y cuando esta paz está a punto de lograrse a través de la paz entre Arabia Saudita e Israel, ¿qué hace Irán? Le pide a Hamás que ataque a Israel. Israel responde, ataca la franja de Gaza, empieza la masacre de palestinos y entonces los árabes, como todos los países árabes, los saudíes son igualitos, les valen madre los palestinos, pero siempre juegan a que les importan mucho. Y cuando Israel empieza a atacar a los palestinos,
Arabia Saudita dice se suspenden las declaraciones, se suspenden las negociaciones de paz, se suspenden las relaciones y no podremos negociar la paz con Israel hasta que haya un Estado palestino. Es decir, que lo que logró Irán es destruir todo el proceso de paz entre Arabia e Israel. Y sí que lo logró, y lo logró muy bien. Y bueno, finalmente, ¿qué está pasando? Este mapa es el fundamental para terminar toda esta larguísima explicación. ¿Cuál es el papel de Irán en este escenario regional? Aquí en rojo tienes Irán. Esto fue el núcleo del imperio persa desde el año 800 a.C. El imperio persa en su momento de máxima expansión llegó hasta el Mediterráneo y llegó hasta lo que hoy es Yemen. Todo lo que vemos, bueno, en rojo tenemos el Irán, y lo que vemos en un rojo más clarito son países o regiones controladas por Irán, donde Irán tiene estas milicias proxy, como es Líbano, como es Siria, como es Irak y como es Yemen. Entonces vemos cómo el Irán de hoy al final trata de seguir ejerciendo poder e influencia sobre aquello que ha sido imperio persa históricamente hablando desde el 800 antes de Cristo. Pero claro, aquí tenemos otra situación, el juego de las potencias. Tenemos a gente como Rusia, como China o como Estados Unidos que juegan el juego de la potencia mundial, pero también está el juego de la potencia regional y este es el caso. Arabia Saudita e Irán son los dos países que aspiran a ser la potencia regional y por lo tanto la que determine todo en la región y no podrían ser más enemigos. Arabia Saudita, bueno, uno, son árabes. Irán son persas, entonces tienes un conflicto nacionalista. Pero además los saudíes son árabes sunitas y los iraníes son árabes chiitas, tienes un conflicto religioso. Pero además los saudíes son árabes sunitas, salafistas, wahabitas, que en corto es la versión más retrógrada del Islam. La de vamos a practicar el Islam como lo practicaba el profeta Muhammad en el siglo VII. No puede ser nada más contrario que Irán. Entonces tienes a dos enemigos naturales de toda la historia aspirando a ser la potencia regional. También estaban buscando establecer relaciones e irse por un camino más pacífico. Todo esto destruye las negociaciones. ¿Quién está detrás de todo? Irán, por supuesto, al que no le interesa la paz en el Medio Oriente, sino mantener este esquema de guerrillas por todos lados como única forma que tiene Irán de tratar de mantener a raya a los Estados Unidos. Entonces, claro, tienes a Irán y Arabia Saudita enemigos potenciales. Lo que vemos en azul es Arabia Saudita, lo que vemos en azul claro son países árabes aliados de Arabia Saudita, como Jordania, como el Yemen, el gobierno oficial de Yemen, como los Emiratos, como Qatar, como Bahrein, como Kuwait, como Egipto. Y en rojo vemos Irán, y en rojo más clarito vemos donde Irán tiene influencia. En Irak, a través de milicias financiadas por Irán, en Siria, que está en un estado caótico, hay guerrillas financiadas por Irán, en Líbano, donde está Hezbollah, y en Yemen, donde están los Hutis. Entonces, esto es lo que está pasando. Son dos países jugando a ver quién es la potencia regional. Lo van a decidir en guerra, para lo cual tiene que haber guerra. Y es muy fácil provocar una guerra en Medio Oriente. Solo hay que atizarle el fuego a los palestinos y a los israelíes. Y hay que decir una cosa muy importante, porque cada que se aviva este fuego salen discursos de odio, porque la gente le entra a esta estupidez de pensar que tiene que definirse en ser pro-palestino o ser pro-israelí. Y si tú haces algún comentario a favor de los palestinos, entonces te dicen antisemita, y si lo haces a favor de Israel, entonces te dicen terrorista. Hay que entender una cosa, no existen las guerras justas y todas las guerras son para robar, pero hay que entender otra cosa, tomar parte en una guerra es estar del lado de la guerra. Hay que entender otra cosa, la inmensa mayoría de los palestinos que viven hacinados en Gaza son víctimas inocentes de esto. La inmensa mayoría de los judíos que viven en Israel son víctimas inocentes de esto. La inmensa mayoría de los habitantes de Irán son víctimas inocentes de esto. Pero estos van a la guerra y en la guerra no mueren ni los líderes de Irán, ni los líderes de Arabia, ni los líderes de los palestinos, ni los líderes de Israel. Muere el pueblo que no quiere que haya guerra. Muere el pueblo que nunca será beneficiado por esta guerra, pero son a los que alborotan con discursos nacionalistas y religiosos para que vayan a matarse a la guerra. Lo que hace Irán es terrible. Lo que hace Hezbollah y lo que hace Gaza con su propio pueblo palestino, Hamas, es horrible.
Y lo que hace Israel con los palestinos también es horrible. Y lo que hace Israel atacando población civil en Irán también es horrible. Oye, que están haciendo lo mismo que ellos, claro, entonces vamos a jugar a ver quién es más hijo de puta. Porque al final de eso se trata la historia mundial, de eso y de dar discursos para convencerte a ti que tú siempre estás del lado de los buenos. Solo quiero hacer una reflexión para terminar con esto. Irán es una dictadura. Irán es un país que ha sido secuestrado por una élite fanático terrorista religiosa. El pueblo iraní, poco más de 100 millones de personas, están capturados y secuestrados por su gobierno y su élite militar. Todo lo que haga la élite política militar de Irán lo hacen a cuenta propia, secuestrando a su país y a su pueblo. Israel es una democracia. Netanyahu está ahí porque el pueblo se lo permite. Siempre nos encanta decir que Israel es una democracia. No solo es una democracia, es de las más avanzadas, de las más modernas y desde luego la más desarrollada de la región y la única que realmente puede prosperar en la región. Y sí, también es cierto que es el único país económicamente próspero en la región. Todo eso es verdad. Pero lo que hace un gobierno en un país democrático embarra a todo el pueblo, porque lo que hace un gobierno en un país democrático tiene al pueblo como cómplice, porque es un país democrático, porque los gobiernos están ahí, porque el pueblo lo permite. Esa es la gran diferencia. Los iraníes están secuestrados por su gobierno. Los israelíes hoy en día están secuestrados un poco por su gobierno, un poco por las narrativas y un poco por la guerra que ya empezó y un mucho por el miedo. Porque claro, en Israel en general nadie quiere guerra, pero ya que la guerra empieza, lo último que quieres es votar por alguien que te ofrezca la paz. Y por eso de pronto todos están del lado de Netanyahu y llegamos al aspecto más asqueroso de la democracia. Si para tener popularidad y por lo tanto poder tengo que hacer una guerra, pues la haré. Porque Netanyahu sabe, porque a ver, lo acusan de cualquier cantidad de líos de corrupción y de dinero en Israel. Si él deja el poder, se va derechito a la cárcel. Por eso no puede dejar el poder y su única forma de no dejar el poder es mantener la guerra. Todos son víctimas en esto. Los únicos que no son víctimas son los líderes de Irán, de Hezbollah, de Hamas, de Israel y por supuesto de Estados Unidos. Esto es más o menos lo que pasa en Irán y en el Medio Oriente.